¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántos paisajes increíbles existen repartidos por este mundo? Montañas que parecen sacadas de un sueño, bosques donde la naturaleza todavía reina con absoluta soberanía, lugares donde el silencio es tan profundo que parece hablar directamente con el alma. En el vídeo de hoy vamos a descubrir algunos de los lugares más fascinantes del planeta. Mampupuner, Rusia. En el corazón de Rusia, entre los confines helados de la República de Komi y los límites del Oblast de Sverdlovsk, se alza un monumento natural tan enigmático como fascinante. Allí, en las profundidades de los montes Urales, 7 colosos de piedra desafían al tiempo, al viento y a la lógica. Son conocidos como Mampupuner, un nombre que, traducido del idioma mansi, significa pequeña montaña de los ídolos. Estas formaciones rocosas, con alturas que alcanzan hasta 42 metros, son testigos silenciosos de eras perdidas, guardianes de leyendas ancestrales y símbolos de un territorio donde el tiempo parece doblegarse ante la eternidad de la naturaleza. Aislados, solemnes y casi sobrenaturales, los pilares de Mampupuner permanecen como centinelas en una meseta remota e inhóspita, rodeada de bosques boreales y altiplanos cubiertos de nieve. Durante milenios, permanecieron ocultos a los ojos del mundo. Solo los pueblos indígenas de la región, como los Mansi y los Komi, conocían su existencia. Para estos pueblos, los pilares no eran simples formaciones geológicas, eran entidades sagradas, ídolos eternos moldeados por los dioses o por fuerzas más allá de la comprensión humana. En sus mitologías, estos gigantes de piedra desempeñan un papel central, como guerreros petrificados, chamanes transformados o espíritus castigados por la soberanía de la naturaleza. Científicamente, los pilares están clasificados como formas del relieve, conocidas como remanentes de meteorización. Fueron esculpidos a lo largo de cientos de millones de años por la acción implacable del viento, la nieve, la lluvia y el frío extremo que domina los Urales del norte. Originalmente parte de una cadena montañosa sólida, fueron erosionados hasta que el tiempo dejó únicamente a estos 7 titanes aislados. El más alto alcanza los 42 metros de altura, el equivalente a un edificio de 14 plantas. Y si hoy Mampupuner atrae a aventureros y geólogos de todo el mundo, en el pasado fue evitado por muchos. Leyendas contadas por los chamanes Mansi hablan de gigantes samoyedos que intentaron atravesar los montes Urales para conquistar las tribus del oeste. Al llegar a la meseta, los dioses, irritados por su arrogancia, los transformaron en piedra. Uno de ellos, el chamán más poderoso, habría intentado resistir, pero al ver a sus compañeros petrificados, cayó de rodillas y también fue fosilizado por el poder divino. Angkor Wat, Camboya. Este paraíso deslumbrante se encuentra en el sudeste asiático, donde las selvas tropicales abrazan los secretos de imperios olvidados. Allí reposa uno de los mayores monumentos de la fe, de la arquitectura y de la civilización humana, Angkor Wat. Un templo, un santuario, un universo esculpido en piedra. Su nombre en sánscrito significa ciudad de los templos. Situado en las afueras de la ciudad de Siem Reap, en la actual Camboya, Angkor Wat es mucho más que una construcción. Es un testimonio de la grandeza espiritual, política y artística de un pueblo que hace casi 1000 años levantó con sus propias manos uno de los mayores complejos religiosos del planeta, más grande que el Vaticano, más extenso que Machu Picchu, más misterioso que las pirámides de Giza.
Construido a comienzos del siglo XII por el rey Suryavarman II, Angkor Wat fue inicialmente dedicado al dios hindú Vishnu en un gesto inédito para la época, ya que los templos angkorianos solían estar consagrados al dios Shiva. El rey, visionario y ambicioso, no deseaba solo construir un templo para los dioses, sino un reflejo físico del universo cósmico según la mitología hindú. Y así, Angkor Wat fue concebido como una representación del monte Meru, la morada sagrada de los dioses. Sus 5 torres centrales simbolizan los 5 picos de la montaña divina. Los muros concéntricos evocan los anillos de tierra que rodean Meru, y el inmenso foso que circunda el complejo representa los océanos cósmicos. Cada bloque de piedra, cada escultura, cada escalón, es una metáfora esculpida del cielo en la tierra. Construido con más de 5 millones de toneladas de piedra arenisca, traídas desde canteras situadas a más de 50 kilómetros, el complejo tardó alrededor de 3 décadas en completarse. Miles de artesanos, obreros, arquitectos y sacerdotes participaron en la obra. No hay registros del uso de argamasa entre los bloques. Cada piedra fue cuidadosamente tallada para encajar con precisión milimétrica, como si fueran piezas de un rompecabezas eterno. Las paredes del templo están cubiertas por más de 3.000 figuras de apsaras, las bailarinas celestiales, representadas en una fascinante diversidad de poses, trajes y expresiones. No son meros adornos, son mensajeras divinas entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Roca de Sigiriya, Sri Lanka. En la isla de Sri Lanka, rodeada por una selva densa y por campos que ondean al ritmo de los vientos tropicales, se eleva una montaña de piedra tan imponente como legendaria. Su nombre resuena desde hace siglos en los cantos de la historia y en los susurros del mito: Sigiriya, la roca del león. Se alza abruptamente 200 metros por encima de la llanura que la rodea, como un monolito solitario, una fortaleza natural, un trono esculpido por la tierra para reyes, dioses y demonios. Pero Sigiriya no es solo una formación geológica, es un palacio suspendido en el tiempo. Hace más de 1500 años, hacia el siglo V después de Cristo, un príncipe llamado Kassapa tomó el trono del reino de Anuradhapura tras asesinar a su padre, el rey Datusena. Kassapa, considerado un usurpador y temiendo la represalia de su medio hermano legítimo, Mogalana, decidió abandonar la capital y construir su propia ciudadela. Inalcanzable, invencible, imponente. Eligió Sigiriya, y allí, sobre aquella roca solitaria, Kassapa ordenó la construcción de una ciudad-palacio sin precedentes, con jardines acuáticos geométricos, espejos de piedra pulida, fuentes hidráulicas que todavía funcionan hoy en día y escalinatas custodiadas por garras de león gigantes. Transformó Sigiriya en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. La subida hasta la cima es más que un recorrido físico. Es un viaje a través de los vestigios de una civilización sofisticada, meticulosamente planificada. A los pies de la roca, jardines simétricos se extienden como brazos acogedores. En la cima se revelan las ruinas del palacio de Kassapa, salones abiertos al cielo, piscinas talladas en la roca viva, terrazas que se pierden entre la niebla y un trono orientado hacia el horizonte. Desde allí él podía verlo todo: la selva, los lagos, los caminos que llevaban a su reino. Pero Kassapa no encontraría la paz. Su reinado estaría marcado por la paranoia, el aislamiento y la constante amenaza de guerra. La venganza al fin y al cabo llegaría. Moggallana, su hermano exiliado en la India, regresaría con un ejército implacable. Y en una batalla brutal, Kassapa, acorralado y traicionado, se suicidó.
cayendo de su elefante de guerra, espada en mano, prefiriendo la muerte a la humillación. Así Sigiriya, que nació como símbolo de poder absoluto, se convirtió en la tumba del orgullo de un rey. Con la caída de Kasapa, la ciudad-palacio fue abandonada como centro real y en las décadas siguientes, transformada en monasterio budista. Monte Roraima, América del Sur. En el extremo norte de América del Sur, donde los mapas parecen dudar en ir más allá, se alza una formación rocosa que desafía el tiempo, la lógica y la propia realidad. El Monte Roraima, uno de los lugares más antiguos del planeta, reina en silencio sobre las fronteras de Venezuela, Brasil y Guyana. Su silueta plana, recortada contra el cielo, parece sacada de un sueño antiguo o de una era que el mundo ha olvidado. Allí, en el corazón del escudo de las Guayanas, el Monte Roraima no es solo una montaña. Es un monumento geológico a la eternidad. Sus paredes verticales de hasta 1000 metros de altura aíslan la cima del resto del mundo, creando un ecosistema único, intacto durante milenios. Un mundo perdido, un fragmento de la Tierra detenido en el tiempo. Las rocas que componen el monte se remontan al período precámbrico, con más de 2000 millones de años de antigüedad. Son formaciones areniscas que han sido testigo de eras sin nombre, mucho antes de que surgiera la vida compleja. Mientras el resto del mundo se transformaba con placas tectónicas, glaciaciones y extinciones masivas, Roraima permanecía inmóvil, como si esperara ser redescubierto. La palabra tepuy, utilizada por los pueblos indígenas para describir estas formaciones, significa casa de los dioses. Y de hecho, al encontrarse por primera vez con el Monte Roraima, resulta difícil no sentir que uno está ante algo sagrado. Un altar natural, suspendido entre el cielo y la tierra. Un mundo que parece guardar un secreto demasiado antiguo para ser revelado. La cultura de los pueblos originarios que habitan los alrededores del monte, como los Pemon y los Capon, es rica en mitos y leyendas sobre el Roraima. Para ellos, el monte es el tronco de un gigantesco árbol sagrado, cortado por los dioses por albergar frutos prohibidos. Al caer, dio origen a ríos que hoy recorren las llanuras del sur de Venezuela. La montaña es vista como un lugar prohibido, misterioso, donde habitan espíritus y fuerzas que no pertenecen a nuestro mundo. Piedra del Peñol. En el corazón montañoso de Colombia, donde la naturaleza dibuja formas grandiosas y el tiempo parece seguir otro ritmo, se alza un coloso silencioso, una roca descomunal, solitaria, como un faro ancestral apuntando hacia los cielos. Con sus más de 200 metros de altura, esta roca monolítica atrae miradas, provoca leyendas y transforma el horizonte de Antioquia en una escena mítica. Situada entre los municipios de El Peñol y Guatapé, la piedra es mucho más que una formación rocosa. Es una entidad cultural, espiritual y simbólica. Un hito que desafía no solo a los alpinistas, sino también a la lógica del mundo moderno. La Piedra del Peñol no surgió por casualidad. Es el producto de millones de años de procesos geológicos que culminaron en la elevación abrupta de un batolito, una masa de roca ígnea que se formó en el interior de la corteza terrestre y con el paso del tiempo quedó expuesta a la superficie por la erosión de las capas que la cubrían. La roca parece haber brotado del suelo, solitaria, gigante, como un obelisco natural esculpido por el silencio y el tiempo. Compuesta principalmente de cuarzo, feldespato y mica, la Piedra del Peñol es testigo geológica de la antigüedad del continente. Su origen se remonta a épocas tan remotas que desafían la memoria humana. Estuvo allí antes de las civilizaciones, antes de las fronteras, antes de la propia Colombia.
Para los pueblos indígenas taamí que habitaron la región durante siglos, la roca era sagrada, un símbolo del universo, un punto de equilibrio entre el cielo y la tierra. La llamaban mojarrá y decían que espíritus habitaban en sus entrañas. Muchos evitaban acercarse, otros la reverenciaban. En su silencio pétreo, la piedra guardaba una energía inexplicable, casi magnética. Siglos después, ya en el periodo colonial y durante la formación del Estado colombiano, la región alrededor de la piedra fue transformándose. Se fueron asentando pueblos, iglesias, mercados, haciendas. Pero la presencia de la piedra permanecía inquebrantable. Era un punto de referencia, un ícono que, aun sin palabras, organizaba el territorio a su alrededor, un norte geográfico y quizás espiritual. El pueblo de El Peñol, que da nombre a la piedra, fue literalmente desmantelado en los años 1970 para la construcción de una represa hidroeléctrica. Sus casas, sus calles y su historia están ahora sumergidas bajo las aguas que rodean la piedra. Lo antiguo fue devorado por el progreso, pero la roca permaneció, intacta, indomable. Acantilado de las Siete Hermanas. En la costa sur de Inglaterra, donde el Canal de la Mancha besa los acantilados con su espuma salada, se alza uno de los paisajes más emblemáticos del Reino Unido, el Acantilado de las Siete Hermanas. Situado entre Seaford y Eastbourne, en el condado de East Sussex, este conjunto de acantilados de tiza blanca resplandeciente es una obra maestra esculpida por la naturaleza y el tiempo. Las Siete Hermanas son una serie de colinas de tiza que se proyectan dramáticamente sobre el mar. Cada hermana representa una cima distinta, separada por valles suaves, formando una secuencia ondulante que se extiende a lo largo de la costa. Estas formaciones forman parte de la cadena de colinas South Downs, y su blancura brillante contrasta con el azul profundo del mar y el verde exuberante de los campos que las rodean. El origen de estos acantilados se remonta al período Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años. Durante esa época, el área donde hoy se encuentran las Siete Hermanas estaba sumergida bajo un mar tropical poco profundo. Millones de microorganismos marinos, como los cocolitóforos, depositaron sus esqueletos calcáreos en el fondo del mar, formando gruesas capas de tiza. Con el paso de los milenios, estos sedimentos fueron compactados y elevados, dando origen a los impresionantes acantilados que vemos hoy. La erosión continua ha moldeado las Siete Hermanas a lo largo de los siglos. El mar, con sus mareas incesantes, y el clima, con sus lluvias y vientos, desgastan constantemente los acantilados, haciendo que partes de ellos se derrumben y revelen nuevas y brillantes caras de tiza. Se estima que la costa retrocede entre 30 y 40 centímetros por año debido a este proceso natural. El nombre Siete Hermanas hace referencia a los 7 picos distintos que componen la formación: Haven Brow, Short Brow, Rough Brow, Brass Point, Flagstaff Point, Flat Hill y Bailey's Hill. Cada una de estas elevaciones tiene características únicas, pero juntas forman un paisaje armonioso y cautivador. Curiosamente, debido a la erosión continua, ha comenzado a formarse una octava hermana, pero el nombre tradicional permanece. Además de su belleza natural, las Siete Hermanas tienen una gran importancia ecológica. La zona alberga una diversidad de hábitats, incluidos pastizales calcáreos, pantanos y áreas boscosas, que sustentan una rica variedad de flora y fauna. Especies raras de orquídeas florecen en las laderas, mientras aves marinas como gaviotas y charranes anidan en los acantilados. Tierra de Francisco José. Hay lugares en la tierra que parecen haber sido olvidados por el tiempo, lugares donde el viento susurra antiguos secretos y el hielo guarda historias no contadas por generaciones enteras.
La tierra de Francisco José, o Franz Joseph Land, es uno de esos lugares. Un archipiélago cubierto de nieve y silencio, perdido en el extremo norte de Rusia, en el umbral del Polo Norte, rodeado por un océano helado y envuelto en un manto de misterio y desolación. Situado a más de 1000 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, este conjunto de islas congeladas es uno de los puntos más septentrionales del planeta. Inhóspito, deshabitado, casi inaccesible. Un laberinto de 192 islas, bloques de hielo, montañas ocultas por la niebla y fiordos que parecen esculpidos por manos invisibles. Un mundo donde la naturaleza reina de forma absoluta y la presencia humana es tan rara como la luz del sol durante el invierno polar. La tierra de Francisco José fue descubierta en el año 1873, por casualidad, durante una expedición austrohúngara liderada por los exploradores Julius von Payer y Karl Weibrecht, que buscaban el Paso del Nordeste, una ruta marítima entre Europa y Asia por el norte de Rusia. Al encontrarse con el archipiélago, lo bautizaron en honor al emperador austríaco Francisco José I. El nombre perduró, incluso después de siglos de dominio ruso, como un recuerdo silencioso de la era de las grandes exploraciones polares. Pero incluso antes de su descubrimiento oficial, este territorio helado ya figuraba en rumores y mapas imprecisos que circulaban entre marineros, cartógrafos y visionarios. Un lugar legendario donde se creía que existía un continente oculto, quizás un paraíso polar, quizás el último refugio de los mamuts. La realidad, sin embargo, era mucho más dura y desafiante. El archipiélago está casi completamente cubierto por hielo. Glaciares vastos y espesos cubren más del 85% de su superficie. Las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 50 grados Celsius y vientos cortantes barren las llanuras nevadas con furia indomable. Durante el invierno, la oscuridad reina de forma absoluta durante meses, y en verano el sol nunca se pone. Un crepúsculo eterno donde la luz helada parece provenir de otro mundo. Bonifacio, Francia. En el extremo sur de la isla de Córcega, como una centinela esculpida en caliza, se encuentra una ciudad suspendida entre el cielo y el mar. Su nombre es Bonifacio, una joya medieval que desafía al tiempo, al viento y a la gravedad. Encaramada sobre acantilados blancos que se precipitan abruptamente hacia el azul del Mediterráneo, parece flotar entre las brumas de la historia y los reflejos de la eternidad. Allí, donde el mar susurra leyendas antiguas contra las rocas, Bonifacio se presenta como una pintura viva. Sus murallas de piedra, sus callejones estrechos, sus escaleras centenarias, todo invita al viajero a desacelerar, a observar, a escuchar. Fundada en el año 828 después de Cristo por Bonifacio II de Toscana, la ciudad fue desde el inicio una fortaleza estratégica. Situada a pocos kilómetros de la costa de Cerdeña, en el estrecho que lleva su nombre, las Bocas de Bonifacio, esta punta de Córcega servía como puesto de vigilancia contra invasiones sarracenas, piratas y ejércitos extranjeros. El Mediterráneo, en este tramo, no es solo un mar, es escenario, es campo de batalla, es corredor de imperios. Con el paso de los siglos, Bonifacio fue moldeada por manos genovesas, pisanas, francesas e incluso españolas. Cada dominio dejó su marca en las murallas, en las fortalezas, en las tradiciones locales. Y la ciudad, con su fisonomía caliza, absorbió todos esos rasgos como quien acepta lo inevitable, pero sin perder jamás su propia alma. Al acercarse a Bonifacio por mar, el primer impacto es visual. Las casas parecen colgadas en el vacío, sus fachadas literalmente al borde del abismo. Algunas construcciones se extienden más allá del límite del acantilado, sostenidas por siglos de fe y cimientos invisibles. La ciudad alta, también llamada Hauteville, descansa como una corona sobre las rocas,
protegida por murallas que han resistido 1000 tormentas. Subir hasta la ciudad alta es una experiencia casi ritual. Y si hay un camino que representa ese recorrido entre el mar y la historia, se llama Escalier du Roi d'Aragón, la escalera del rey de Aragón. Esculpida directamente en la roca caliza, con 187 escalones empinados e irregulares, desciende abruptamente desde la ciudad hasta la orilla del mar. La leyenda cuenta que fue tallada en una sola noche por soldados del rey aragonés, durante el asedio a la ciudad en el año 1420. ¿Verdad o no, el esfuerzo es visible, grabado en la piedra como un poema vertical? Trulli de Alberobello, Italia. En el tacón de Italia, donde los olivares se extienden como tapices verdes y el sol dora los campos de trigo con su luz oblicua, existe una pequeña ciudad que parece salida de un sueño mediterráneo. Su nombre es Alberobello, un lugar donde el tiempo parece haberse rendido ante la arquitectura de la simplicidad y el misterio de la piedra. Es aquí donde se encuentran los Trulli, las construcciones de piedra seca más encantadoras de Europa. Con sus techos cónicos, sus fachadas blancas y símbolos místicos pintados sobre la cal, los Trulli de Alberobello parecen pertenecer a un cuento de hadas rural, pero detrás de su apariencia encantadora se esconden historias de resiliencia, ingenio y resistencia fiscal. Los Trulli surgieron no solo como un estilo arquitectónico, sino como una respuesta práctica y astuta a una imposición. En el siglo XV, la región de Puglia estaba bajo el dominio del reino de Nápoles, y el rey exigía tributos por cada nueva construcción permanente. Para evitar esa carga, los habitantes de la región desarrollaron casas que no utilizaban argamasa, construidas únicamente con piedras apiladas, de modo que pudieran desmontarse rápidamente si era necesario. Estas estructuras ingeniosas se construían con una técnica ancestral conocida como piedra seca, y su forma cónica tenía una función más allá de la estética. Permitía estabilidad sin necesidad de cemento ni madera. Un verdadero ejemplo de arquitectura vernácula, moldeada no por escuelas de ingeniería, sino por la sabiduría popular y la necesidad de sobrevivir. Alberobello fue el epicentro de esta tradición. Aunque otras aldeas de Puglia también cuentan con Trulli, es aquí donde forman barrios enteros, componiendo uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares del planeta. En el año 1797, tras siglos de dominio feudal, los habitantes solicitaron al rey Fernando IV que la ciudad fuera reconocida como libre y sus Trulli legalizados. La petición fue aceptada, y desde entonces, Alberobello se consolidó como símbolo de autonomía e identidad local. Caminar por sus callejuelas es adentrarse en un laberinto calizo, donde cada trullo es un pequeño universo. Las casas varían en tamaño, pero siguen la misma estructura: base cilíndrica blanca, con una cúpula cónica hecha de piedras grises superpuestas. En la cima, un pináculo decorativo, que puede ser esférico, piramidal o en forma de disco. Pamukkale, Turquía. Vista desde lejos, Pamukkale parece un desfiladero cubierto de nieve, una cadena de nubes petrificadas, una escultura blanca como la leche suspendida entre el cielo azul y los valles dorados. Pero lo que se ve no es nieve, ni hielo, es piedra viva, moldeada por siglos de agua rica en calcio que desciende de la montaña, fluyendo en finas cascadas y solidificándose en terrazas de travertino con hipnotizantes piscinas naturales. Este fenómeno geológico comenzó hace decenas de miles de años. El agua caliente que emerge de fisuras profundas en el suelo transporta altas concentraciones de bicarbonato de calcio. Cuando el agua alcanza la superficie, el dióxido de carbono se dispersa y el carbonato de calcio se deposita. El resultado:
capas y capas de roca, caliza blanca, que brillan bajo el sol como si fueran de mármol líquido. Al caminar descalzo por las terrazas, como exige la tradición local, el visitante no solo siente la textura de la roca, siente la historia, la memoria, el calor suave que emana del suelo. Y esa memoria es antigua, muy antigua, porque Pamukkale no es solo un espectáculo natural, es también el lugar de origen de una ciudad olvidada, sagrada y legendaria, Hierápolis. Fundada por los reyes de Pérgamo en el siglo II a.C., Hierápolis fue construida como un centro espiritual y terapéutico, un refugio para quienes buscaban curación, descanso, renacimiento. Sus baños termales atrajeron a romanos, griegos, sirios y frigios. Sus templos celebraban dioses y diosas que se confundían con el propio calor de las aguas y con el blanco de los travertinos. La ciudad floreció. Fue adornada con teatros, fuentes, columnas corintias, necrópolis y basílicas. Hoy en día, ruinas imponentes aún se extienden a lo largo de la colina. El teatro romano, restaurado con esmero, es una joya arqueológica, con capacidad para más de 12.000 espectadores y una acústica que desafía al tiempo. Y detrás de él, el silencio. Un silencio sagrado, donde el viento parece repetir oraciones olvidadas. El agua que fluye por los travertinos no es solo caliente, es medicinal. Rica en minerales, se ha utilizado durante milenios para tratar enfermedades de la piel, reumatismo y problemas digestivos. Muchos creían, y aún creen, que posee propiedades sagradas. Amazonía, Brasil. Cubre casi la mitad del territorio brasileño y se extiende por 9 países, pero es en Brasil donde se encuentra su mayor parte. Es más que una selva, es un mundo entero, con leyes propias, ritmo propio, voz propia, un santuario de biodiversidad, un pulmón de la tierra, un enigma aún no completamente desvelado por la ciencia ni por el alma humana. La Amazonía brasileña ocupa aproximadamente 5.500.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la suma de países como India y Argentina. Es la selva tropical más grande del planeta. Y contrariamente a lo que muchos piensan, no es solo una selva densa, es un mosaico de ecosistemas, selvas de tierra firme, llanuras inundables, igarapés, campos naturales y sabanas. Lo que mantiene viva esta inmensidad es el río Amazonas, el río con mayor volumen de agua del mundo. Nace en los Andes peruanos y recorre más de 6.400 kilómetros, atravesando la selva como una columna vertebral líquida. Alimentado por más de 1.000 afluentes, muchos de ellos más grandes que los principales ríos de otros continentes, el Amazonas es la arteria principal de este organismo forestal. Pero hay otros ríos, cientos, miles, el Río Negro, el Solimões, el Madeira, el Tapajós, el Xingu, el Juruá. Juntos, forman una red hidrográfica que abastece la selva, regula el clima, alimenta a millones de especies y define el modo de vida de quienes allí habitan. En la Amazonía, el agua no es solo un recurso, es paisaje, es camino, es origen. Se estima que la Amazonía alberga cerca del 10% de todas las especies vivas del planeta. Son más de 40.000 especies de plantas, 400 especies de mamíferos, 1.300 aves, incontables insectos, reptiles y anfibios. En sus sombras viven jaguares, tapires, osos hormigueros gigantes, guacamayos azules, caimanes negros, delfines rosados y millones de formas de vida invisibles a los ojos, pero fundamentales para el equilibrio del planeta. La Amazonía es un laboratorio natural, pero no son solo los animales los que hacen de la Amazonía un mundo extraordinario. También lo son los pueblos. Se estima que más de 350 pueblos indígenas habitan la selva, muchos de ellos viviendo de forma tradicional,
otros en contacto permanente con la sociedad circundante. Cataratas de Juca. Un lugar llamado Juca Falls, las cataratas de Juca. Allí, el río Waikato, el más largo del país, deja de ser solo un curso sereno de aguas azules para transformarse en una torrente salvaje, impetuosa, incontrolable. En pocos metros, el río se estrecha brutalmente. La cascada tiene solo 11 metros de altura, pero engaña, porque no es la altura lo que impresiona en Juca, es la fuerza, la presión, el volumen. Más de 220.000 litros de agua por segundo caen con furia ininterrumpida, formando remolinos de espuma blanca, arcos de niebla y un sonido que vibra en el pecho como un tambor ancestral. Es una caída que ruge, que respira. La palabra Juca en maorí significa espuma, y es exactamente eso lo que se ve. Un manto blanco y espeso de agua en ebullición, como si el propio río estuviera hirviendo de energía. Para el pueblo maorí, las Juca Falls son más que una maravilla natural. Son Wahi Tapu, lugares sagrados, portales donde el mundo físico y el espiritual se entrelazan. Al caminar por los senderos que llevan a las plataformas de observación, los visitantes son recibidos por un espectáculo hipnótico. El azul turquesa de las aguas contrasta con el verde profundo de la vegetación nativa, creando una paleta cromática casi irreal. La vegetación vibra con la humedad suspendida en el aire, mientras el viento lleva consigo fragmentos de arcoíris que bailan sobre las caídas. Hay un momento, antes de llegar a la plataforma principal, en el que se puede ver al río preparándose para el salto. Se agita, se contrae, gira sobre sí mismo. Es como un animal contenido a punto de romper sus cadenas. Y entonces, en un solo movimiento, el agua se lanza con violencia contra la roca, creando vórtices que se arrastran por la base de la cascada como serpientes líquidas. El río Waikato tiene un origen sereno. Nace en el lago Taupo, una gigantesca caldera volcánica llena de aguas cristalinas, formada por una de las mayores erupciones de la historia geológica reciente del planeta. Cuando el lago desborda, alimenta el río, y este, a su vez, transporta la historia viva de la isla, sus cenizas, minerales, peces nativos y memorias ancestrales. Mar Muerto, Israel. Una vasta extensión de sal, silencio y luz que desafía al cuerpo, a la mente y a la propia naturaleza. Situado en la frontera entre Israel, Jordania y Palestina, el Mar Muerto es en realidad un lago, pero no un lago cualquiera. Es el punto más bajo de la superficie terrestre, hundido a más de 430 metros por debajo del nivel del mar. Y no deja de hundirse. Cada año, la cuenca salina se profundiza, revelando una herida abierta en el corazón del desierto. Las aguas del Mar Muerto tienen una salinidad 10 veces superior a la de los océanos, un líquido denso, casi viscoso, que repele la vida pero acoge al cuerpo. Allí, nada se hunde. Los visitantes flotan sin esfuerzo, como hojas sobre una sopa mineral milenaria. Es una experiencia que parece desafiar las leyes de la física y del espíritu. Pero, ¿por qué Mar Muerto? El nombre proviene de su inhabitabilidad. Ningún pez, ninguna alga, ninguna criatura acuática sobrevive en sus aguas. Solo algunos microorganismos extremófilos resisten, escondidos entre los cristales de sal. Es un mar sin vida visible y, paradójicamente, es un lugar al que muchos acuden en busca de curación y renacimiento. Los antiguos lo llamaban Mar de Sal, Mar Oriental o Mar de Sodoma. Su entorno está impregnado de leyendas bíblicas. Es allí donde, según las Escrituras, habrían existido las ciudades de Sodoma y Gomorra, consumidas por el fuego divino como castigo por su decadencia moral. Las colinas de sal que rodean el lago
aún parecen susurrar esa narrativa. Y está también la figura mítica de la esposa de Lot, transformada en estatua de sal, por mirar atrás mientras huía de la destrucción. En una de las colinas del sur, una formación rocosa se alza como una centinela solitaria. Muchos la señalan como ella, un recuerdo petrificado de desobediencia y curiosidad fatal. Geológicamente, el Mar Muerto es una maravilla en constante transformación. Se formó hace millones de años, cuando placas tectónicas crearon una depresión entre el desierto de Judea y la meseta de Jordania. Allí, las aguas se acumularon, se evaporaron, se salinizaron y dieron lugar a un ecosistema único. Hoy, el mar se está reduciendo. Sus niveles bajan aproximadamente 1 metro por año, principalmente debido a la desviación del río Jordán, su principal fuente de agua dulce. Desierto de los Pináculos, Australia. En el vasto e inhóspito oeste de Australia, donde el Océano Índico se encuentra con la Tierra Roja y el cielo parece no tener fin, existe un desierto que no se parece a ningún otro. Un desierto donde las piedras se alzan como espectros del pasado, como centinelas de arena, como fragmentos de un mundo fosilizado. Se le conoce como el Desierto de los Pináculos, situado dentro del Parque Nacional Nambung. A unos 200 kilómetros al norte de Perth, el Desierto de los Pináculos cubre una superficie de más de 17.000 hectáreas, un paisaje que parece esculpido por fuerzas invisibles. Miles de columnas de piedra caliza emergen de la arena dorada, formando un ejército de piedras que se extiende hasta donde alcanza la vista. Estas columnas, conocidas como pináculos, varían en forma y tamaño. Algunas son delgadas y afiladas como lanzas, otras redondeadas recuerdan torsos humanos o torres de catedrales desgastadas por el tiempo. Algunas miden apenas unos centímetros, otras se elevan más de 4 metros. No fueron esculpidas por manos humanas. Son obra del viento, la lluvia, el tiempo y el silencio. Durante siglos, este lugar permaneció oculto a los ojos del mundo, conocido únicamente por los pueblos indígenas locales, especialmente los Nyungar, que lo consideraban un territorio sagrado. Para ellos, los pináculos eran más que formaciones geológicas, eran restos petrificados de antepasados, guardianes del desierto, marcadores de historias pasadas que no se escriben, solo se cuentan. Científicamente, los pináculos están formados por piedra caliza sedimentaria, resultado de conchas marinas trituradas depositadas por antiguos mares hace entre 25.000 y 30.000 años, durante el período cuaternario. Con la retirada del mar y la acción de las lluvias ácidas, estas capas fueron compactadas y endurecidas. Posteriormente, el viento eliminó las capas superficiales de arena, dejando al descubierto las estructuras que antes estaban enterradas. Este proceso sigue siendo objeto de debate entre los geólogos. Existen hipótesis que implican calcificación alrededor de raíces de plantas, erosión diferenciada e incluso variaciones en las concentraciones minerales locales. Pero más allá de las explicaciones, lo que impresiona es el paisaje que estas fuerzas han modelado. Schäffler Ridge. Ubicada en el corazón del macizo Alpstein, en la región de Appenzell, en el noreste de Suiza, la cresta Schäffler es una formación geológica tan bella como salvaje. Se alza como un muro natural, recortando los cielos y dividiendo el mundo entre valles verdes y precipicios verticales. Es un lugar donde el tiempo camina despacio y la naturaleza habla alto. Schäffler no es el pico más alto de los Alpes suizos, pero es, sin duda, uno de los más icónicos. Su forma de hoja dentada recuerda a la espina dorsal de un dragón dormido. Las rocas grises, compuestas principalmente por caliza jurásica,
Están dispuestas en ángulos dramáticos que desafían la lógica y encantan a la vista. Es un escenario que combina fragilidad y poder. Con los años, Schaeffler se ha convertido en un símbolo visual de las montañas de Suiza. Fotógrafos de todo el mundo suben hasta su cresta para captar ese momento único en que la niebla acaricia las piedras, o cuando el amanecer transforma el cielo en fuego líquido. No es raro ver imágenes de este lugar circulando en revistas, redes sociales y exposiciones, cada ángulo revelando una nueva capa de belleza. La travesía hasta Schaeffler forma parte esencial de la experiencia. Muchos visitantes comienzan en Wasserauen, una pequeña aldea rodeada de pastos y vacas lecheras, donde el sonido de los cencerros resuena suavemente. Desde allí, un teleférico lleva hasta Ebenalp, desde donde comienza la caminata. Son senderos bien señalizados, pero no exentos de desafío. Se requieren unas 2 horas de ascenso, con tramos empinados y precipicios a la vista. A lo largo del camino, el peregrino moderno encuentra sorpresas. Una de ellas es el Gasthaus Escher, el famoso restaurante incrustado en un acantilado con vistas hacia el infinito. Otro punto de parada es Wildkirchli, una gruta prehistórica que albergó humanos hace más de 50.000 años. Al llegar a la cresta, el paisaje se abre como un libro antiguo. La cresta de Schaeffler se extiende como una lengua de piedra viva, con el cielo curvándose sobre ella y el valle de Sealpsi descansando abajo, sereno como un espejo escondido. A la derecha, los picos puntiagudos del Alpstein cortan el aire con imponencia. Río Tinto, España. Rojo como el óxido, rojo como un grito antiguo surgido desde las profundidades de la tierra. Su nombre es Río Tinto. Desde la antigüedad, el río Tinto fascina y asusta. Sus aguas ácidas, teñidas de óxidos metálicos, crean un paisaje casi marciano, donde lo común desaparece y lo extraño se impone. Un río que no sostiene vida como los demás, pero que guarda en sí los secretos del propio origen de la vida. Nace en la Sierra de Padre Caro, en la provincia de Huelva, y recorre cerca de 100 kilómetros hasta desembocar en el Océano Atlántico, cerca de la ciudad de Huelpuerto de Huelva. Pero no es su recorrido lo que impresiona, es su color. Un rojo profundo, a veces anaranjado, otras veces casi negro, dependiendo de la luz, la profundidad y el momento. Un río de color cambiante. Esa coloración inusual es el resultado de miles de años de actividad geológica y minería. Las rocas de la región son ricas en pirita, hierro, cobre y otros metales pesados. El agua que fluye a través de estas rocas se carga de iones metálicos y se vuelve extremadamente ácida, con un pH inferior a 2, casi como un vinagre líquido que esculpe las piedras con paciencia corrosiva. Pero lo más sorprendente es que incluso en este entorno hostil existe vida, una vida invisible, primitiva y resistente. Microorganismos extremófilos prosperan en el río Tinto, alimentándose de minerales, respirando hierro, adaptados a condiciones que serían letales para cualquier otro ser. No solo sobreviven, florecen. Estos microorganismos han fascinado a científicos de todo el mundo. Su existencia sugiere que la vida no necesita condiciones ideales para surgir, que tal vez, en Marte, en Titán, en exoplanetas distantes, algo similar pueda existir. Tanto es así que la propia NASA y la ESA han realizado diversos estudios en el río Tinto para simular ambientes extraterrestres y entrenar misiones futuras de exploración. Y hay algo profundamente simbólico en ello. Un río que mata peces, pero alimenta microbios. Un río donde el agua es tóxica, pero la ciencia encuentra esperanza. Un río donde la muerte y la vida coexisten en un equilibrio invisible. Un espejo líquido donde no vemos lo que somos,
sino lo que podríamos llegar a ser. Kodachrome Basin State Park. Su nombre es Kodachrome Basin State Park, un santuario geológico donde la luz revela, las sombras se esculpen y el tiempo se curva. Este parque, a menudo eclipsado por gigantes vecinos como Bryce Canyon y Zion, guarda un secreto propio, un secreto que no grita, que no salta a la vista en un primer momento, pero que, una vez revelado, jamás se olvida. Es un lugar donde la piedra baila y el cielo sirve de lienzo para el espectáculo diario de la luz. El nombre Kodachrome fue otorgado en 1948 por un equipo de National Geographic, en homenaje a la película fotográfica de Kodak, famosa por su intensa saturación de colores. No había nombre más apropiado, porque lo que se ve allí no es solo paisaje, es paleta, es contraste, es revelación. Cielo azul profundo, rocas rojas, anaranjadas, ocres, doradas, vegetación rala en tonos de verde quemado, salpicada de flores silvestres durante la primavera. En ningún otro lugar, tal vez, la naturaleza se haya presentado con tal precisión de matiz. Kodachrome alberga más de Hapu 60, formaciones geológicas llamadas chimneys o sandpipes, columnas de piedra que se alzan verticalmente desde el suelo como torres congeladas en pleno movimiento. Algunas alcanzan los 50 metros de altura. Son únicas, inexplicables, encontradas casi exclusivamente en este punto del planeta. Durante años, los geólogos intentaron descifrar su origen. La teoría más aceptada hoy sugiere que las sandpipes son el resultado de una antigua actividad hidrotermal, donde agua mineral presurizada penetró en grietas de la roca sedimentaria, cementando columnas de arena que resistieron la erosión que consumió todo lo que las rodeaba. El resultado es ese ejército silencioso de piedras verticales, monumentos esculpidos por la propia tierra. Y hay un silencio allí que no es solo ausencia de sonido, es un silencio de respeto, de contemplación, de encuentro. Porque en Kodachrome, cada paso resuena entre paredes de arenisca, cada sombra proyecta una historia antigua, cada curva del sendero revela una nueva perspectiva que obliga al visitante a detenerse y observar. Lofoten, Noruega. En el extremo norte del planeta, donde el mar se encuentra con las montañas y el tiempo parece fluir con un ritmo ancestral, se encuentra Lofoten, un archipiélago que desafía la lógica de la naturaleza y encanta con su belleza casi mitológica. Ubicado por encima del Círculo Polar Ártico, en el condado de Nordland, en Noruega, Lofoten es un tapiz vivo de picos dramáticos, fiordos profundos, playas de arena blanca y aguas cristalinas de un azul imposible. Incluso en latitudes tan al norte, Lofoten sorprende con un clima relativamente templado, gracias a la corriente del Golfo, que calienta suavemente la costa y permite que la vida florezca en un lugar donde, por derecho, solo debería haber hielo y silencio. Pero en Lofoten no hay silencio. Hay viento, hay mar, hay historias. Y hay una presencia casi espiritual, como si cada piedra, cada ola, cada soplo de brisa llevase la memoria de milenios de existencia. Lofoten no es solo un lugar, es una experiencia. Al llegar por tierra, mar o aire, el visitante es inmediatamente envuelto por un escenario que parece sacado de un antiguo cuento de los pueblos nórdicos. Las montañas emergen abruptamente del agua, alzándose como murallas de un mundo perdido. Muchas de ellas tienen nombres propios, atribuidos por pescadores y navegantes que aprendieron a reconocer los picos como guías, como compañeros de viaje, como dioses silenciosos que observan desde lo alto. Las islas principales, Austbogøy, Vestbogøy, Flagstadoy y Moskenesoy, están conectadas por puentes, túneles y carreteras costeras que ofrecen vistas impresionantes en cada curva. Y entre ellas, pequeños pueblos pesqueros con casas rojas sobre pilotes, conocidas como rorbuer,
salpican el litoral como si fueran pinceladas cuidadosas de una obra de arte natural. Svolvær, la principal ciudad del archipiélago, es un centro vibrante de cultura y comercio, pero sin perder jamás el encanto de su identidad marítima. Los muelles están repletos de barcos de pesca y el olor a sal y pescado fresco flota en el aire, recordando que la pesca sigue siendo la columna vertebral de la economía local. Durante siglos, Lofoten fue el corazón de la pesca del bacalao ártico, el skrei, que migra desde las aguas heladas del mar de Barents para desovar aquí, atrayendo a hombres y mujeres de toda Noruega en busca de sustento. Lauterbrunnen, Suiza. Un valle en forma de U, esculpido por glaciares hace milenios, rodeado por paredes de roca casi verticales, de donde caen decenas de cascadas en caída libre, como velos flotando en el viento. Lauterbrunnen, cuyo nombre significa muchos manantiales, es uno de los valles más impresionantes de los Alpes, con 72 cascadas catalogadas. El paisaje es tan dramático, tan perfecto, que parece una pintura que ha cobrado vida. El cielo se abre en un azul profundo, mientras las montañas, como guardianas silenciosas, se alzan en todas las direcciones. Entre ellas, el pueblo se acomoda en una serenidad que desafía el tiempo. Al caminar por los senderos de Lauterbrunnen, el visitante es envuelto por una sinfonía natural. El sonido constante del agua cayendo, el canto de los pájaros alpinos, el susurro de las hojas al viento, y ocasionalmente el eco lejano del cencerro de una vaca a lo lejos, recordando que incluso en medio de la grandeza, la vida sigue siendo simple y constante. Hay algo profundamente espiritual en este lugar, como si el propio aire estuviera impregnado de paz y sabiduría. El valle sirvió de inspiración para poetas, escritores y artistas. Fue aquí donde J.R.R. Tolkien, tras una visita en su juventud, imaginó Rivendell, el refugio élfico en la Tierra Media, y no es difícil entender por qué. Las cascadas que caen de los acantilados recuerdan las descripciones fantásticas de reinos ocultos. Los senderos entre bosques y campos floridos parecen salidos de antiguas fábulas. Es un escenario donde lo real y lo imaginario se confunden. La más famosa de las cascadas es la Staubbachfall, con 297 metros de altura. Durante los meses de primavera y verano, cuando el deshielo de la nieve aumenta el caudal de los ríos, esta cascada se transforma en una cortina de niebla suspendida en el aire. El viento dispersa las gotas antes de que toquen el suelo, creando un espectáculo hipnótico. Al atardecer, cuando los últimos rayos de sol se filtran por el valle, Staubbach brilla como oro líquido, flotando ante los ojos. Y si Staubbach encanta con su ligereza, las Trümmelbachfalle impresionan por su fuerza. Escondidas dentro de la montaña, estas cascadas subterráneas canalizan el deshielo de los glaciares del Eiger, Monch y Jungfrau, vertiendo hasta unos 20.000 litros por segundo a través de pasajes esculpidos en la roca. Un laberinto de túneles y escaleras permite a los visitantes adentrarse en este mundo oculto, donde el agua ruge como un trueno, resonando por las paredes internas de la tierra. Marmolada, Italia. Conocida como la Reina de los Dolomitas, es la montaña más alta de este majestuoso conjunto de los Alpes italianos, alcanzando los 3.343 metros de altitud. No es solo un pico, es una presencia, un coloso blanco que domina el paisaje y la memoria de quienes lo contemplan. La Marmolada pertenece a las regiones del Véneto y Trentino Alto Adigio,
dos tierras de incomparable belleza, profunda cultura y pasado turbulento. Sus laderas guardan historias de batallas, de conquistas alpinistas y de transformaciones climáticas. Y sobre ella reposa el último gran glaciar de los Dolomitas, un río de hielo en retirada lenta, cuya existencia se vuelve más preciosa con cada año que pasa. El nombre Marmolada deriva del latín marmor, que significa mármol, en referencia al brillo de sus caras heladas bajo el sol. Vistas desde lejos, sus laderas brillan como si estuvieran hechas de cristal, pero al acercarse revela su verdadera textura: roca, nieve, viento y tiempo. Es una montaña que impone respeto, que habla poco, pero lo dice todo. Alrededor de la Marmolada, pueblos alpinos como Canacey, Malgasiapela y Roca Pietore se esparcen por los valles, albergando tradiciones ladinas, lenguas ancestrales y una vida que late entre los ciclos de las estaciones. Son comunidades acostumbradas a vivir bajo la sombra de la montaña, respetando sus humores y celebrando sus dones. A lo largo de siglos, ha moldeado el paisaje y abastecido los ríos que fluyen por los bosques y pueblos. Caminar sobre él es como pisar un tiempo antiguo. Las grietas azules profundas revelan capas de nieve compactada, conservando el eco de inviernos pasados. Pero el glaciar está desapareciendo. Cada verano retrocede unos cuantos metros. Cada década pierde volumen. Durante la Primera Guerra Mundial, la Marmolada fue escenario de uno de los frentes más duros del conflicto. Italianos y austrohúngaros libraron batallas en las alturas, excavando túneles en el hielo, construyendo pueblos subterráneos y soportando temperaturas que desafiaban la cordura. Aún hoy, restos de equipos, uniformes e incluso cuerpos son encontrados en el hielo derretido. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo de hoy. A continuación, te dejaremos otro contenido que puede llamarte la atención.